A esta hora entonces vamos a comenzar con la programación de la tarde de la Feria Internacional del Libro, Filvorágine. En esta oportunidad vamos a tener un panel con unos ilustradores, dibujantes, caricaturistas, como ustedes quieran darle. Lo único cierto es que están en un trabajo, en un proceso bien interesante. Están rescatando el cómic de ese papel como olvidado, de ese papel como menospreciado y volviéndolo justamente un objeto de culto, un objeto de eso que nosotros hablamos en nuestro café, de compartir, de circular los libros y además porque este año en Bogotá se está celebrando básicamente en la Biblioteca Nacional hay una investigación en donde descubrieron que estamos celebrando 100 años del cómic. Frente a eso, a la entrada de la biblioteca, además de una exposición de Patricia Tafur sobre los 40 años de la muerte de Humberto Tafur Charri, también hay una exposición sobre los 100 años del cómic, o básicamente sobre Mojicón. ¿Y quién es el otro personaje? Y el otro personaje que hay allá, desde hace 100 años estamos hablando de otro personaje, se llama Chanchullo. ¿Sí? Esos son los dos personajes, Mojicón y Chanchullo, son los dos personajes con los cuales nace el cómic. Claro está que después de 100 años seguimos hablando de Chanchullo. ¿Sí? Imagínense la validez que tiene entonces este personaje en el cómic. Y a nivel local, hace un mes, 2 meses, con el compañero Manuel hicimos una exposición sobre el cómic local. Ahí participaron algunos compañeros que están trabajando sobre el tema, Jorge Soltau, Manuel también, estuvo Perro Malo, antes se llamaba Gosque, ahora es Perro Malo, ¿sí? Bueno, es Perro Malo, pero es el hermano de Jorge Soltau, ¿sí? Entonces, pero además, este colectivo está trabajando en una revista que se llama Bamboo Comics, y en el Bamboo Comics hizo un premio, hizo un concurso de cómics alrededor de los humedales. Y obviamente ese día lo premiamos, hicimos la exposición. Entonces hay una historia para contar, hay una propuesta para desarrollar y eso es de lo cual nosotros queremos hablar hoy. Moderador va a ser Manuel. Ahí queda usted con esa encomienda y con ellos vamos a hablar de cómic. Espero que la conversación sea muy seria. ¿Sí? No, para nada. Eso es lo que prometen, que la conversación no va a ser muy seria, mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Bueno, Manuel. Queremos decirle que ahorita a las 4 tenemos la clausura de la feria, pero la muestra comercial va a seguir abierta hasta las 6, 7 de la noche, para que ustedes adquieran libros a bajo costo y mucha calidad. Hay muchos escritores por aquí comprando que ustedes debieran de aprovechar. Debieran de comprar el último libro del maestro Isaías Peña Gutiérrez, quien está aquí esperando que ustedes vayan y le hagan la firma. Está el maestro Amadeo González también para que ustedes le hagan firmar su libro. O sea que aprovechemos como está sentado el presidente de la Academia Huilense de Historia, para que eso... Maestro, ¿qué pasó con el stand de la Academia? No. Pero para el año entrante sí, fijo, le vamos a dar 2. Bueno, listo. Estamos en el conversatorio del cómic. ¿A qué? Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por participar en esta edición de Filvorágine 2025. Y muchas gracias también por quedarse a ver esta exposición y este conversatorio sobre un arte que es en el territorio poco valorado y también poco comercializado y extendido y conocido. Pero precisamente por eso estamos acá, porque las personas que estamos reunidas hoy en este panel consideramos que es un arte que merece tener una mayor difusión. Como bien lo decía Miguel, estamos celebrando los 100 años del cómic en Colombia. Hace 100 años, en 1924, nació el cómic
y la historieta en nuestro territorio. En Fil Vorágine tenemos una exposición precisamente sobre este tema, que está expuesta acá en la biblioteca a la entrada, que después de esta charla, después de este conversatorio, bien pueden pasar a observarla. Esta exposición fue el tema curatorial, el ejercicio curatorial lo hizo Pablo Guerra, que es un gran apasionado también por el cómic y que ha hecho unos trabajos muy interesantes y buenos sobre este arte, y sobre todo ha sido un historiador del cómic en Colombia. Hizo en algunos años la revista Shock, cuando existía la revista Shock, sacaban ediciones especiales sobre diferentes temas, el rock, el cine, y la revista Shock un día sacó una edición especial sobre el cómic, y Pablo Guerra fue también el que curó esta edición de esta revista. Bueno, yo acá tengo unas diapositivas para exponer sobre esta historia como a modo de introducción sobre la conversación que vamos a tener ahora sobre cómic. 100 años del cómic colombiano. Siguiente, por favor. Bueno, y nosotros nos preguntamos qué es el cómic, ¿sí? El cómic precisamente es un arte, nació a mediados del siglo XIX, pero data de mucho tiempo atrás porque es un arte donde convergen diferentes estilos artísticos, la literatura, la ilustración, el arte y la narrativa, ¿sí? Es un arte secuencial, como lo dice Will Eisner, que es un teórico del cómic. Es un arte secuencial porque es un arte que, a diferencia de la pintura o la fotografía, tiene mucha familiaridad con el cine porque se cuenta acciones y secuencia de manera visual. Siguiente, por favor. ¿Por qué hace 100 años nace el cómic en Colombia? El cómic en Colombia nace oficialmente, según los historiadores, el 19 de enero de 1924, ¿sí? Por este señor que ustedes ven acá, Adolfo Samper. Él en esa época trabajaba en un periódico que se llamaba El Mundo al Día, y por sugerencia del dueño del periódico, Adolfo Samper hizo una caricatura que fue el primer cómic, la primera tira cómica en Colombia, de un personaje que él tituló Mojicón, basado en un personaje que ya existía de Estados Unidos, norteamericano. Siguiente, por favor. Con este arte pasa algo muy curioso, y es que, a diferencia de la música, a diferencia de las artes plásticas, del teatro, en diferentes culturas se le llama de manera diferente. O sea que el cómic obedece a una idiosincrasia. Si bien nosotros tenemos una clara influencia norteamericana y por eso llamamos al cómic, es una palabra norteamericana, pero realmente como nosotros deberíamos llamarlo, como se le llama en Latinoamérica, es historieta, ¿sí? Es la historieta. En diferentes países se le llama de diferente manera. Por ejemplo, en Brasil se le dice cuadriño, en Italia se le dice fumetti, en España se le dice tebeo, en México se le dicen monos, y en Japón se le dice manga, ¿sí? Manga no es nada más que el cómic hecho en Japón. Siguiente, por favor. Bueno, para no hacer larga esta exposición, de 1924 saltamos a los años 90. Ese lapso de tiempo que me voy a saltar ahorita, ustedes lo pueden ver en la exposición acá dentro de la biblioteca, ¿sí? Pero quiero saltarme a unas revistas muy importantes para la historia de la historieta en Colombia, y es la revista Sape Pelele, una revista de Medellín, creada por precisamente el grupo Sape Pelele, cuyo uno de sus fundadores se llama Diego Cardona. Ellos son más conocidos en internet por ser los creadores de Vulgarcito,
una caricatura animada que es muy soez, pero también hicieron Sape Pelele, que es una revista muy importante en Colombia. Siguiente, por favor. La otra revista importante de cómic en Colombia es la revista Acme, creada por el maestro Bernardo Rincón, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? También historiador sobre el cómic en nuestro territorio. Siguiente, por favor. Y también contamos con Pablo Guerra, que también es un apasionado del cómic, también tiene su propia editorial. Y Pablo Guerra es el curador, como ya les había contado, de la exposición que tenemos acá del Museo Nacional sobre los 100 años del cómic. Siguiente, por favor. Bueno, y en nuestro territorio huilense habrá cómic. Yo de pronto me voy muy atrás, 5.000 años en el pasado, para decirles que las esculturas agustinianas, ¿sí?, son nuestro primer referente en la historieta huilense, ¿sí? Ese es nuestro primer referente en este arte. Ellos fueron los primeros creadores de cómic, esta cultura septentrional andina. Siguiente, por favor. Pero un poquito más acá en el tiempo, indagando un poco sobre los ilustradores en el departamento del Huila, me parece que vale la pena mencionar a Rubén Morales, ¿sí? Rubén Morales fue un ilustrador que él es conocido en el mundo cultural huilense por ser uno de los fundadores de los papelípolas, junto a Gustavo Andrade Rivera, Darío Silva Silva, Luis Ernesto Luna, todo ese grupo de poetas que en los años 60 fundó este movimiento literario que se llama los papelípolas. Bueno, Rubén Morales era uno de los ilustradores y, por ejemplo, él ilustró esta revista que está acá a nuestra izquierda, que son los cuadernos huilenses, ¿sí? En estos cuadernos huilenses, pues los papelípolas escribían sus poemas y sus historias y era Rubén Morales quien los ilustraba. Siguiente, por favor. Y ya en este siglo, creo que inicio de los 2000, entre los 2000 y 2010, nace en el Huila la revista Asfalto, que es Asfalto, Trazos Urbanos, que es un gran antecedente y es un trabajo muy serio por intentar hacer producción de historietas en el departamento del Huila. Y por último, siguiente, por favor. Por último, yo quiero mencionar para mí, la persona, el dibujante y el historietista más importante que tiene el departamento del Huila, porque él ha tenido una tira cómica, tuvo una tira cómica por más de 20 años de manera ininterrumpida en Colombia, y eso lo ha hecho un huilense, y es este señor que tengo al lado que se llama Jorge Soltau, creador de Nacionalitos y creador también de la revista Huipas La Nación, que fue una revista muy importante para todos los niños de los 90 y los 2000. Yo crecí con esa revista y gracias a él yo me interesé en el cómic y ahora tengo mi propia revista, ¿sí? Entonces, para mí pues es un gran honor tenerlo, Jorge. Y ya con esto termino la exposición y doy paso precisamente a la presentación de nuestros invitados, que tenemos acá a Jorge Soltau, ya le hice la debida presentación, a mi amigo y colega director de cine Ricardo Márquez Tafur, quien acaba de realizar una película animada, también gran entusiasta del cómic. Y tenemos acá a Jacobo Rondón, también realizador audiovisual, especializado en animación, director y creador de proyectos transmedia Floppy el Robot, ¿sí? Jacobo tiene un stand acá y él tiene unos cómics también sobre un proyecto muy importante en una película animada y también un proyecto transmedia, que lo transmedial tiene que ver precisamente con una narración que trasciende a diferentes tipos de medios, videojuegos, cómics, películas, etcétera.
Entonces, bueno, damos inicio a esta conversación. Listo. Bueno, quiero empezar esta conversación preguntándole a Jorge, digamos, cuáles han sido los mayores retos de hacer cómic y una tira cómica acá en el departamento del Huila. Bueno, digamos que empiezo respondiendo la pregunta yéndome un poquito por los lados, digamos. Porque, digamos, yo la tuve, por decirse algo fácil, porque, y en esto lo que voy a contar, pues siempre he hecho como una especie de paralelismo con la historia del cómic, es decir, veo en mi historia, mi propia historia, algo parecido o que tiene que ver con la historia del cómic a nivel nacional, y es que el cómic como tal, la historieta, digamos, que nació aquí en Colombia a partir de los periódicos, ¿sí? Los que hicieron primero historieta aquí fueron precisamente los que hacían caricaturas en los periódicos, como Adolfo Samper con su personaje Mojicón y otro personaje que también fue muy popular en su época, pues de él también, que se llamó Misia Escopeta. Esos dos, ese comienzo de la historieta a partir de la caricatura, que la caricatura no es sino una sola imagen, una sola escena, por decirlo así. Es decir, la historieta son varias escenas, pero entonces el haber nacido de la caricatura pues me hace a mí como que mi vida tiene un parecido con esa historia, porque yo precisamente comencé en La Nación haciendo caricaturas en la página de opinión, y precisamente el periódico al sentir la necesidad de crear la revista para los niños, para atraer a público infantil, pues entonces me llaman a mí a crear el personaje que se llama Huipas, que es el de la revista de los niños. Y ya una vez creada la revista, pues se empieza a sentir la necesidad de crear una historieta dentro de la revista infantil, que es la que nombramos aquí, que es la de los nacionalitos. Entonces, es decir, esa parte de que yo, siendo caricaturista de un periódico, llamado a hacer la revista con su primera historieta, pues eso es un paralelo muy, muy similar a la historia que conocemos de la historia de la historieta en Colombia. Entonces, pues me siento así como muy identificado con esa parte. Me siento también como, pues, decir, muy, le agradezco las palabras suyas de, pues, haber exaltado que yo llevo tantos años haciendo historieta, y como le digo, para mí fue más sencillo porque no partí de cero, sino partí de eso precisamente, de que trabajaba en un medio que necesitaba de eso. Es decir, es muy difícil que yo hubiera hecho una historieta y que la hubiera sacado como está haciendo usted con su cómic, ¿sí? Que es más difícil porque es usted con su maquinaria y tratando de llamar a un público, que en cambio yo, y como comenzó la historieta en Colombia, que fue a partir de un periódico, de un medio que ya establecido, que con su ya público, y que pues contó con la novedad de la historieta, eso sí. Pero entonces, es decir, para mí fue mucho más sencillo porque pues ya estaba ubicado y ya tenía el medio y pues ya tenía, por decir así, el público, y pues conté con la buena suerte de que mi trabajo gustó, y por eso pues prevaleció en los años, digamos, no me cambiaron, y seguí con la historieta y hasta pues hasta cuando duró, hasta hace poquito que se acabó la revista. Pero igualmente pues es eso, es decir, que pues conté con la suerte de que se me dieron las cosas y conté con que mi trabajo gustó. Sí, no solamente su trabajo gustó, sino que su trabajo también inspiró a jóvenes que ahora están haciendo cómics. Para preguntarle a Ricardo también por la misma línea, Ricardo tuvo la oportunidad de viajar a Japón y estudiar en una escuela precisamente de manga y animación. Y hemos tenido conversaciones, Ricardo, sobre esa comparación entre cómo se hace cómic en Japón
y cómo se hace cómic en Colombia o en esta parte de Occidente y esa relación industrial y comercial. Cuéntanos un poco de qué se trata esos sistemas. Bueno, iniciando por ejemplo que históricamente el manga y el cómic se desarrollaron en paralelo, ¿no? No es como que el nombre del cómic en Japón sea manga, sino que el manga viene de algo que se llama los Choyujiga, que eran antiguas caricaturas que hacían más o menos como desde el siglo XIV. Pero esas caricaturas eran como fábulas y esas fueron evolucionando después a lo que se le llama el arte de ukiyo-e, y ya cuando comenzó el tema, pasó el arte ukiyo-e a llamarse manga casi a finales de 1800, que eran ya como unas primeras historias caricaturizadas, consecuencia con narrativa, con las características que dice que tiene el cómic. Entonces es particular porque se desarrollaron en paralelo, no es como que una se basó en la otra, sino que tenían como el desarrollo y la evolución en paralelo. Y dos, digamos, el cómic estadounidense, desde mi perspectiva, se enfocó bastante en llegar como a un público un poco más comercial, por así decirlo, y por eso es que surge tanto cómic independiente. En Japón lo hicieron es para que llegara a un público más masivo. ¿De qué forma? Que en Japón el cómic, bueno, el manga es supremamente barato. A diferencia de como nosotros lo vemos, digamos, cuando uno compra cómic estadounidense, un cómic no baja de 20.000, 25.000 pesos. En Japón, el compilado, por ejemplo, la Shonen Jump, sale como en 5.000 pesos. Y son varios cómics que salen en un material para que sea masivo, para que llegue mucha gente a comprarlo, y ya cuando sacan varios capítulos es que sacan el tamboco. Eso es otra forma de pensar la industria del cómic, porque claro, estas revistas al hacerlas, uno las hace en el mejor papel, en la mejor calidad, con el mejor color, y cuestan 25.000, 30.000 pesos. Los japoneses no le juegan a eso. Lo hacen muy barato, con el peor papel, la peor calidad, y lo que intentan es vender masivamente, y de hecho hacen estudios de mercado con eso. Durante un año miran a ver cuál es la caricatura, cuál es la historia que mejor pega en el público, y de eso hacen un compilado, y como ya tienen garantizado el público, ya sabe que se va a vender, ahora sí lo sacan en mejor calidad. Sí. Ya sacan el libro. Entonces venden la historia 2 veces, y esa es una nueva forma de empezar la industria que nunca se ha aplicado acá en Colombia. En Colombia no. Acá no se tiene esa tradición, pero me parece muy interesante y es una muy buena opción. Quería hablar con Jacobo y preguntarle cómo ha sido esa experiencia del trabajo, de la creación transmedial de tu trabajo, y cómo ha sido esa experiencia de sacar un cómic, el cómic de Floppy. Ese es el cómic de Jacobo y de su proyecto transmedial. Bueno, listo. Entonces, este proyecto, como dices, es un proyecto transmedia. Para los que no sepan bien qué es un proyecto transmedia, significa que es un proyecto que tiene, digamos, varios medios de difusión. Entonces, Floppy the Robot es mi proyecto así súper personal, que en realidad empezó como una película. Entonces, Floppy empezó como una película de animación 3D. Llevo 7 años trabajando en la película, ya por fin se va a estrenar el otro año en cines aquí en Colombia. Entonces, siempre, digamos, desde que yo escribí el guión, escribí Floppy pensado no solamente para que fuera una película, sino para que tuviera varios medios, como lo dije, que sea transmedia. Entonces, además de la película, tenemos un videojuego para celulares, y se nos ocurrió la idea de crear un cómic, que el cómic fuera la precuela de la película, que nos contara el origen de los personajes, para que las personas, cuando la película ya saliera en cine, ya tuvieran conocimiento de cómo se crearon estos personajes, cómo crearon a nuestro protagonista, que es Floppy, y cómo se reveló la inteligencia artificial, que es el antagonista de la película. Entonces, digamos que buscando por muchos medios, presentándonos a muchas convocatorias, afortunadamente y gracias a Dios tuvimos la fortuna de ganar Programa Nacional de Estímulos, que es un estímulo que da el Ministerio de Culturas, y con ese tuvimos como la oportunidad de tener algo de presupuesto para terminar de desarrollar el videojuego, una aplicación de realidad virtual, y el cómic que ya por fin salió. Ese cómic lo estrenamos ahorita en la Feria del Libro de Bogotá,
y estamos por primera vez aquí en Neiva lanzando el cómic. Entonces digamos que ha sido una respuesta muy, muy bonita. El público principal de nosotros son niños más o menos de 4 a 12 años. Entonces hemos tenido, digamos, en las ferias en las que hemos estado, hemos tenido una acogida muy, 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 muy bonita de los niños. Les gusta mucho el personaje, les gusta mucho las ilustraciones del cómic. El cómic, digamos que no me demoré tanto en realizarlo porque el cómic se hizo, yo ya tenía la película hecha en 3D con los personajes en 3D. Entonces lo que hice fue adaptar esos personajes que yo ya tenía de 3D, pues los archivos, los fondos y eso, y de ahí creé el cómic. Entonces digamos que ha gustado mucho. El cómic tiene algo súper especial que también tiene que ver con este medio transmedia, que el cómic tiene realidad aumentada. Entonces al escanear unos códigos en el cómic, cuando se escanea con el celular por medio de TikTok, las páginas del cómic van a cobrar vida y nos van narrando y nos van contando la historia. Entonces eso ha sido súper novedoso al público. Apenas ven la realidad aumentada, quedan súper sorprendidos y les gusta mucho. Entonces digamos que es una forma como de que la tecnología también siga aportando en este medio de lo que es el cómic y lo que es esta tradición. Bien, Jacobo, ¿y cómo fue? Ahora quiero hablar del proceso creativo del cómic con cada uno de los invitados. Y el proceso creativo para hacer el cómic es la adaptación de la película al cómic o una historia original para el cómic. ¿Cómo fue ese proceso creativo? Y sobre las ilustraciones, ¿cómo trabajaron en equipo? Porque hacer cómic puede llegar a ser un trabajo individual, ¿sí? Uno se demoraría más, pero también es un trabajo a veces en equipo en algunas ocasiones. ¿Cómo es el sistema para esta experiencia particular? Listo, sí, el proceso creativo fue eso. Digamos, yo ya había terminado el guión de la película, seguimos trabajando en la película, pero quería hacer la precuela de la película. Quería que las personas conocieran un poco el origen porque en la película ya vemos, digamos, que el conflicto desatado, que es una inteligencia artificial que se rebeló contra los humanos y los expulsó del planeta. Entonces, digamos que aquí en el cómic quería contar la historia del héroe, de nuestro héroe, que es Floppy, quién lo creó, que es el ingeniero Ren, que está inspirado, digamos, en mi papá. Toda la historia de Floppy de Robot está muy inspirada como en mi historia de cómo crecí. Yo crecí, digamos, como con la tecnología, con la evolución de la tecnología. Entonces eso mismo lo vamos a ver en la película y en el cómic. Entonces en el cómic vemos eso, vemos cómo fue creado Floppy, el ingeniero Ren, cómo creó a Floppy y por qué lo creó, cómo nació esta inteligencia artificial y por qué se rebela contra los humanos y qué hace para expulsar a los humanos del planeta. Entonces digamos que esa es como la inspiración de Floppy. Y digamos el proyecto, la parte creativa que me dices, es así, digamos que yo tuve ahí una ventaja porque, como te decía, yo ya tenía la película terminada. Entonces al yo tener, digamos que todos los personajes ya, como es una película de animación 3D, ya tenía todos los modelos 3D de los personajes, ya tenía todos los fondos de los personajes. Entonces digamos que para hacer el cómic usamos ese mismo software que usamos para la película, que es un software con el que se hacen videojuegos. No es la forma normal de hacer animación, sino que nosotros usamos un software que se llama Unreal Engine, que es para desarrollar videojuegos. Con ese creamos la película. Entonces digamos que sí, en un trabajo en equipo tenemos igual director de arte, tenemos director de foto para la iluminación, para los renders. Entonces así fuimos cogiendo como estos elementos 3D de la película y así fuimos armando, digamos que las viñetas de cada escena. Ahí fuimos creando los escenarios, fuimos organizando de esa forma y después lo pasamos ya, digamos que a formato más cómic y les pusimos los globitos, los textos, todo lo que lleva el cómic. Entonces ese fue como el proceso. Listo, Jacobo. Muchas gracias. Jorge, igual, ¿cómo es el proceso creativo? Tu proceso creativo es un poco más individual. Sé que me has comentado que eres una persona a veces perfeccionista y que no terminas una obra, sino que decides abandonarla prácticamente. Bueno, es decir, esa es la fama que tenemos muchos artistas, digamos, de que somos poco cumplidos con el trabajo. Pero pues no, en realidad pues con el trabajo de nosotros, cuando son cosas que hacemos para nosotros mismos, pues somos más incumplidos todavía. Precisamente por eso, porque tratamos de ser muy perfeccionistas, tal vez, la palabra, y entonces pues dilatamos un poquito el final de eso, porque pues al fin y al cabo es para nosotros nos damos tiempo. No, en el proceso creativo, digamos, mío de historietas,
digamos que pues en La Nación, cuando estuve trabajando allá, yo tuve la obligación, digamos, por así decirlo, de crear la historieta, y entonces pues los personajes nacieron a partir de los compañeros que estaban a mi alrededor, ¿sí? De los compañeros de la oficina de donde trabajaba, y entonces ellos los volví niños chiquitos, y las historias que escuchábamos a veces que contaban ellos mismos de que les pasó, que se accidentaron en la moto o algo así, yo lo volvía una historieta infantil, ¿sí? Ya no necesitaban una moto, sino una patineta o algo así, y entonces yo convertía esas historias nacidas en la realidad en historietas para el público infantil de ese entonces. Ese fue más o menos el proceso que yo llevé por mucho tiempo. No todas las historias eran pues basadas en hechos reales, pero pues sí muchas. Y pues era un constante trabajo de cabeza, pues hacerle, porque como estaba trabajando en un periódico, pues esa historieta tenía que salir todos los fines de semana. Sí. Y pues uno, pues, decir, uno no empieza a trabajar con 30 historietas ya hechas, sino que cada semana tiene que hacer la historieta la próxima semana. Entonces era un trabajo que sí que era algo dispendioso, porque pues una historieta son mínimo 10 viñetas, y pues el trabajo de coloreado y toda esa cuestión, todo trabajo de minucias, pues también le quita mucho tiempo, además de que yo tenía el trabajo otro inicial, que era el de las caricaturas, que ¿Lo también hacía era solo? todos los días. Maestro, ¿hacía solo todo? ¿Todo el proceso? Todo el proceso, sí. ¿Solo? Inicialmente la historieta, pues como no había la maquinaria ni todo eso, el coloreado de las viñetas era a mano, con tintas, y la tinta, pues tinta china para hacer el dibujo como tal. O sea, las historietas originales, pues digamos que son unas obras de arte completas, porque son unas obras hechas a tinta a mano, y pues algunas las conservo todavía. Ya con el tiempo pues la tecnología avanzó, se mejoró, y entonces pues ya empecé a trabajar en el computador, que no precisamente agiliza el trabajo, pero pues sí ayuda en la calidad. Y entonces ahorita pues las caricaturas son coloreadas en el computador. El proceso del dibujo, ese sí todavía a mano, porque pues yo todavía no perfecciono mi lápiz digital. Lo tengo, pero pues no lo cojo mucho. Y entonces el coloreado sí sigue siendo, ya ahora es digital. Ese, digamos que es la manera de hacer las historietas de ahorita. Bueno, y Ricardo, ¿cómo es el proceso creativo de un director de cine? Sobre todo porque, Ricardo, digamos, acá estamos hablando de transmedialidad, ¿no? Y la transmedialidad implica diferentes medios. Y Ricardo acaba de terminar su película animada, duró 15 años haciendo una película, 15 años haciendo petroglifos. Sí. Y es toda una experiencia. Háblanos de cómo es ese proceso creativo de hacer petroglifos. Y si próximamente, hablando de esa misma transmedialidad, vamos a tener un cómic de petroglifos. Sí. Hay una particularidad, y es que, como dice el maestro, a veces surgen de las experiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, Petroglifos salió de un chiste con mi papá. Estábamos hablando, íbamos entre Pitalito y Timaná. Él iba manejando el carro y había un letrero que decía paso de petroglifos. Y yo dije, qué loco, ¿no? Y me dijo, porque es como si por la carretera fuera a pasar un petroglifo caminando y lo aplastamos. Le dije así. Y a raíz de ese momento dije como, pero el concepto es bueno, o sea, sería interesante manejar eso. Entonces, ahí es donde entra ya el proceso creativo. Bueno, no sé si Jaco lo tiene también así, y es que comienzo yo a escribir, pero a la par que voy escribiendo, comienzo a pensar en imágenes, y en ocasiones, mientras voy escribiendo, dibujo algunos planos, digamos, de cómo me gustaría ciertas cosas que se vean. No sé si, por ejemplo, lo maneja así también en el tema del cómic. Y ese es mi proceso creativo. Voy escribiendo y a la par hago algunos dibujos para plasmar algunas escenas o algunos planos que me gustaría que fueran. Ya cuando tengo el escrito, el guión completo, es que hago ahí sí el guión técnico, luego se hace el storyboard con todos los planos, que eso ya sería el proceso más cercano al cómic, y luego ya comenzar
Hay algo que se llama el storyboard de animación. El storyboard de animación, además de que tiene el plano como el cómic, tiene el diálogo, también tiene todas las descripciones del ángulo de planos, el movimiento y todo eso, que lo hace, es una mezcla entre una caricatura y un guión técnico de cine. Sí, Eso es. muchos storyboards de películas termina convirtiéndose en cómics y es una forma de sacarle provecho a ese sustrato que por lo general nunca ve la luz y se queda archivado en las películas, ¿no? De hecho, hay directores de cine, Zack Snyder hace unos storyboards hermosos, que uno dice, qué man tan talentoso, y uno dice, ¿por qué no ha hecho cómics ese man? Pero donde digamos que es un proceso particular porque ayuda a visualizar más como qué es lo que se quiere. Y bueno, y en cuanto, por ejemplo, ya el proceso, digamos, llevándolo a cómics, si esperamos algún día tener petroglifos en formato cómic también. Bueno, manga, que me gusta más es el estilo manga. Y le preguntaba es por qué el manga tiene, los mangakas tienen una característica, y es que ellos no hacen solos todo el trabajo. Ellos tienen asistentes, pero ¿qué hacen los asistentes? Trabajan las tramas, trabajan entintado, pero no manejan el entintado en color, sino el entintado a blanco y negro nomás. Y efectos gráficos, escenarios. Tuve la oportunidad de conocer uno de mis profesores, era mangaka, pero experto en escenarios, y diseñaba unos escenarios que uno decía, uy, muy brutales los escenarios que él hacía. Y trabajaba él, lo contrataban mangakas famosos para dibujar los escenarios de los mangas de él. Y uno queda como que son hartas personas. Me decían, por ejemplo, que, bueno, donde yo estuve estudiando, Akira Toriyama fue profesor un tiempo. Él llegó a tener 11 asistentes. Y uno decía, 11 asistentes para, claro, como tenía que sacar semanalmente un capítulo de Dragon Ball, uno dice, uy, sí, eso es mucho trabajo, eso es mucho trabajo. Bien, ya finalizando esta amena charla, quiero finalizar contándoles de qué se trata Bamboo Comics, ¿sí? Bamboo Comics es una revista que sacamos el año pasado con mi hermano Andrés, y la idea de Bamboo Comics es combinar la palabra bambuco, ¿sí? Haciendo referencia al departamento del Huila, y la palabra comics, pero con X. ¿Por qué con X? Porque el comics con X es el comic underground de Estados Unidos. Y ese movimiento cultural underground es un movimiento independiente, ¿sí? Alejado de las grandes industrias de cómic como lo son Marvel y DC. Entonces es un cómic que nació de manera subterránea, ¿sí? Para ciertos grupos de nicho, porque es muy difícil hacer cómic, ¿sí? Entonces, aunque esto pretende ser una revista comercial, ¿sí? De hecho, hacer cómic en el Huila es un movimiento underground, ¿sí? Es toda una lucha, ¿sí? A pesar de que tratamos de ser comerciales, realmente hacer cómic es ser independiente. Y una vez yo estudié acá en la Universidad Surcolombiana, la licenciatura en Artes, y una vez fui a saludar a mis profesores y le comenté a uno de ellos que iba a sacar una revista, que yo estaba interesado en sacar una revista. Y él me comentó, uy, pero eso acá en el Huila, eso ya murió, ¿sí? Eso ya murió. Y eso me dio a mí a entender que nosotros, digamos, debemos cultivar nuestro público. O sea, hay un público que es cautivo. Y hoy en día hay muchas facilidades para dar a conocer el mundo del cómic. Ahí, En este momento, en las salas de cine del Huila, de Neiva, hay una película que es furor en todas las ciudades del mundo, que se llama Kimetsu no Yaiba, ¿no? Demon Slayer, ¿sí? Es furor y está batiendo récords de audiencia, y esa película viene de acá, de un manga, de un cómic, precisamente de un manga, de un cómic, y son niños y adolescentes de instituciones educativas que están yendo a ver esas películas, ¿sí?
Y es por eso que en esta segunda versión nosotros decidimos hacer un concurso de cómics, ¿sí? Y convocamos a los colegios del municipio de Neiva a que participaran en este concurso de cómics, ¿sí? Participaron 20 niños, ¿sí? Entre 13 y 17 años, adolescentes. Y en esta revista que ustedes pueden consultar de manera virtual por Facebook y todas las plataformas, Instagram, ¿sí? Solamente buscando Bamboo Comics, pueden consultar la revista. Acá están publicadas los 5 ganadores del primer concurso de cómic que se hizo acá en nuestra ciudad, en este departamento del Huila. Entonces, de eso se trata Bamboo Comics. Y ahora pues yo quiero invitar a... Pero también hay algo que sería muy interesante tener en cuenta, y es que esa fue la segunda edición, ¿no? Para la primera edición también hubo la participación de otros caricaturistas huilenses. Por ejemplo, además del maestro, en la primera versión de Bamboo Comics estuvo Yago y estuvo Simón Escobar, que por ejemplo son caricaturistas que yo creo que son muy buenos también, que son de aquí del Huila y demás, y tienen como que una calidad de trabajo muy genial. Sí, lo que pretende esta revista de Bamboo Comics es ser una revista antológica. Obviamente, pues como creador, publicar algunas de las historias propias, pero es sobre todo un espacio para que los artistas que están haciendo cómics en el departamento del Huila converjan y se den a conocer y nos demos a conocer e impulsemos mucho más este arte que es tan hermoso. Bueno, a mí me gustaría invitar a los ganadores del concurso a que suban a tarima del concurso de cómic para entregarles un ejemplar de esta revista y entregarles también acá una pequeño obsequio, una pequeña mención. Entonces creo que están en el público Loren Sofía Trujillo y Eric Santiago Ávila, que ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente. Entonces, un aplauso por favor para ellos, por acá. No sé si Cristian Camilo se encuentra o Fabián Alejandro. Cristian Camilo, hacia acá, hacia la izquierda. Valentina Arias se encuentra. Bueno, están tenemos el tercer, primero y segundo lugar. El tercer lugar del concurso, el primer concurso de cómic en el municipio de Neiva, departamento del Huila, concurso Bamboo Comics 2025. Tercer lugar para Cristian Camilo Urbano Barrios. Cristian Camilo. El segundo lugar fue para Eric Santiago Ávila Coronado. Y el primer lugar fue para Loren Sofía Trujillo Ibáñez. Un aplauso para los primeros ganadores del concurso de cómic Bamboo Comics 2025. Entonces, muestren los cómics. Listo, muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, más fotos. Listo, chicos, muchas gracias. Felicitaciones a los ganadores. Y
Con esto finalizamos este panel de historia del cómic en el departamento del Huila y en Colombia. Muchas gracias. Los invito, por favor, a que veamos la exposición de cómic acá en la biblioteca, 100 años del cómic, una exposición muy cortica que la pueden recorrer para que ustedes se enteren mucho más sobre el cómic y la historia de este hermoso arte en nuestro territorio. Muchas gracias por asistir y que disfruten, sigan disfrutando la clausura de la Feria Internacional del Libro Filvorágine 2025.